Sí, absolutamente. Yo creo que, ¿sabes qué, Lucho? Yo creo que hay un montón de cosas que uno le puede preguntar a nuestros especialistas que están acompañándolos, Cristian Garrido, José Antonio Villalobos, estamos con Rodrigo Marcos, forense también, y Carlos Pinto, que está con nosotros. A ver, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Toda esta información que nos señala Lucho Ugalde, parece ser que el tema de la data de muerte, porque ayer se dijeron cosas en la audiencia, pero para ti y en tu opinión, ¿el tema de la data de muerte aún tiene un gran signo de interrogación o no? Sí, el determinar un intervalo post-mortem o data de muerte es un tema bastante complejo, muchas veces puede llegar a ser inexacto. Entonces, lo que se tiene que hacer es que también esperar también los resultados entomológicos que nos podrían dar mayor claridad respecto a eso, como para ya tener una mayor claridad respecto a eso. Y eso es el trabajo que está haciendo, lo que explicaba el periodista Aaron Jara en el sitio del suceso también, contribuye a eso. Claro, porque sí, la data de muerte... Pero ya entregó un intervalo. Dice entre 5 es que el intervalo 7, entre 5 y 7. El intervalo que entregó el servicio médico legal. Claro. Pero te digo, Rodrigo, ya entrega un intervalo y el intervalo, porque podría ser entre 7 y 9 y ahí calza, pero el intervalo entre 5 y 7. Entonces, claro, entonces si tú lo tomas desde el lado, desde el 5, digamos, o sea, estamos hablando de que Tomás habría fallecido 4 o 5 días después de la muerte, después del extravío, digamos. Entonces, es bien inquietante. Yo estoy hablando de los datos que entregó el fiscal y que entregó la defensa en la formalización. No son ideas mías o conjeturas mías. Estoy dando un dato de la causa. Y con ese dato de la causa, el intervalo que entrega el Servicio Médico Legal no cuadra, no responde, y que es un argumento de la defensa, como ustedes pudieron apreciar ayer, fundamental y principal. Dice, si el Servicio Médico Legal dice, ¿no es cierto?, que Tomás falleció en estos días, nuestro defendido, digamos, estuvo ahí en la casa todos esos días, no salió para ningún lado. Entonces, exactamente. Entonces ahí está el... Es que es súper clave y es por eso la pregunta es tan clave, porque realmente se puede determinar con esa exactitud si la data de muerte son 9 o 7 días. Por eso siempre se habla de intervalo, por eso el término a veces es más apropiado para referirse a intervalo post-mortem a que data de muerte, porque data de muerte implica que es algo más exacto. Ya, pero y este proceso de mi punto es que el intervalo no cuadra. Un poco inexacto. Mi punto es que ya con el intervalo... Por eso va a ser... Sí, por eso va a ser importante lo que diga Aaron Jara también en el trabajo entomológico. Por eso también, obviamente, el tribunal en primera y segunda instancia termina desestimando la prisión preventiva porque los argumentos que presenta el Ministerio Público son incongruentes. Precisamente uno, y como tú mencionabas, un dato que ocupa la defensa precisamente que la data de muerte no calza. Entonces, por eso se ha criticado tanto la labor del fiscal. Es que lo que pasa aquí, Rodrigo, discúlpeme, yo aquí, pero si tenemos un dato del Servicio Médico Legal, donde no el día, porque lo entrega el día, pero entrega el intervalo, y ya dentro del intervalo no cuadra la fecha, desde donde se extravía Tomás hasta el día que fue encontrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿bajo qué sospecha estamos, digamos? Es decir, claro, el intervalo que se entregó es entre 5 y 7. Sí, pues. Pero, claro, mi pregunta era si efectivamente eso es una información definitiva o todavía en lo que ustedes ven, por lo menos de los informes que se están utilizando, eso puede variar. O tenemos que tomar eso como definitivo, porque ahí el caso se configura de una manera muy compleja. No es definitivo. También recuerden que está la pericia que está haciendo el entomólogo forense del ADOCAR, que también está orientada a determinar un intervalo post-mortem, que podría coincidir con la información del Servicio Médico Legal o tal vez podría haber algún tipo de divergencia. Eso no lo vamos a saber hasta que estén los resultados. Por eso yo les decía que el proceso de determinación del cronotano diagnóstico es algo que puede llegar a tener sus imprecisiones. Entonces todavía hay que esperar ese resultado para tener certeza. Por eso se le critica tanto al fiscal apresurarse, porque ya incluso con un resultado preliminar que resulta completamente incongruente a su teoría del caso, aún así
se atrevió a pedir una orden de detención y una formalización. Entonces, ese es un problema que yo veo del fiscal, que tuvo un sesgo de confirmación más o menos importante. Sí, un segundito, Rodrigo. A ver, lo que a uno le pasa es que siente que en la medida que estos casos se van tornando más mediáticos, también va aumentando los operativos de las policías. Entonces veíamos antes de ayer un operativo inédito en el sitio donde fue encontrado el cuerpo de Tomás. Y hoy día estamos viendo con Luche también nuevamente que está la PDI volviendo a buscar algo en el terreno, volviendo sobre el terreno. A estas alturas y con todo lo que ha pasado, igual es posible encontrar cosas, ¿o no? Yo creo que si se habla de evidencia de transferencia, lo encuentro difícil por la contaminación y polución que hay en el lugar después de todo el tiempo de búsqueda y después de todo el movimiento que ha tenido de funcionarios policiales. Yo creo que más que nada están verificando tiempos, están tratando de establecer líneas temporales, cuánto se demora uno en desplazarse de acá para allá. Es fácil desplazarse solo, se necesita la ayuda de alguien. Puedo moverme, cuánto tiempo me tardo de moverme de A a B. Me pudieron haber visto pasar por ahí, por ese lugar habría potenciales testigos. Yo creo que tal vez más por ese lado. Hasta el minuto no hay culpables. Hasta el minuto no hay confesión. Hasta el minuto el único imputado, porque sigue imputado, ¿no es cierto?, está en libertad. Se habla de no pruebas específicas. Hay una inconsistencia en la fecha que se extravía Tomás con el hallazgo de su cuerpo con la data de muerte. José Antonio, ¿podría este crimen quedar sin culpables? A medida que pasan los días se pone la situación más cuesta arriba. Si no es el tío, hay un asesino suelto en Arauco. ¿Qué la Fiscalía puede decir? Ya nos equivocamos y tratar de buscar otro responsable. Se lo dejo planteado, por favor. Tenemos que hacer un alto. Volvemos de inmediato con la respuesta del ex fiscal José Antonio Villalobos. La información. Ahí está. Volvemos porque le dejamos hecho una pregunta al ex fiscal Villalobos. Le enumeramos todas las inconsistencias, incongruencias, faltas de prueba y todo. A medida que pasan los días, José Antonio, se pone cuesta arriba esta situación. ¿Podría el crimen de Tomás quedar sin culpables, sin responsables? Hola Julio, buenos días y a todos los que están ahí en el panel. Mira, todos esperamos que no ocurra algo así, ¿no? Que esto se esclarezca ojalá lo más pronto posible y que tengamos un resultado en relación con la imputación que se hizo por parte del Ministerio Público. Fíjate Julio que el antecedente nuevo que llevan a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción para tratar de revertir finalmente la resolución que dicta el juzgado de garantía es un elemento súper importante para finalmente uno vislumbrar si habrá o no un esclarecimiento del hecho. Y eso porque se realizó, ¿cierto?, una pericia comparativa donde finalmente se va a arrojar un resultado ahí, ya sea en relación con el imputado que está formalizado hoy día, ¿cierto?, y que sigue siendo imputado, o bien con un tercero que no está identificado. Entonces, yo creo que con el transcurso de los días, los tres días que dura supuestamente este resultado, podríamos tener un avance, ya sea en relación primero con la persona que está imputada, y si no es el imputado, bueno, vamos a tener quizás un resultado de una persona que intervino, ¿cierto?, en calidad de tercero, ejecutando probablemente un delito más grave. Por lo tanto, me parece que los días que vienen van a ser súper relevantes para el esclarecimiento de la causa y obviamente para la identificación del partícipe, que hoy día al parecer está bastante complejo de acreditar, porque si bien hay una persona que está imputada, esto ya ha sido puesto en cuestionamiento por el juzgado de garantía y también por el superior jerárquico, que es la Corte de Apelaciones. Entonces, hoy día yo creo que la Fiscalía, como dices tú, Julio, está con un caso cuesta arriba. Están tratando de desarrollar diligencias, de buscar nuevas evidencias. Prueba de ello es que los policías están trabajando con mucha celeridad también en el sitio del suceso. Si no se hizo en un principio, bueno, están tratando hoy día de buscar más elementos para tratar de reforzar la tesis que tiene hoy día el Ministerio Público, que al parecer es la tesis que continúa con más fuerza, ¿no? No pareciera hoy día que la Fiscalía esté buscando otro responsable, sino que
Primero, le piden la prisión preventiva a esta persona y están con la misma tesis. Yo comentaba anteriormente, Julio, que a mí me hubiese gustado que efectivamente se realizaran todas las diligencias con otra de las personas que estuvo en algún momento mencionado en la investigación, ¿no? Y parece que ahí faltó también un poco de acuciosidad, dado que finalmente esta persona al parecer no fue ubicada, tampoco se le ha tomado declaración y tampoco se le ha vinculado al caso. Entonces ahí tú dices, José Antonio, hay otra lista que está sin esclarecer. Sí. Tú dices lo del vecino, porque justamente yo me preguntaba, estamos a la espera del resultado de una prueba de ADN. Es súper importante respecto a esa prueba que pasa con la concordancia o no con el ADN del tío. Pero uno dice que aquí la policía tiene que ganar tiempo y también haber hecho un empadronamiento o al menos una búsqueda de aquella persona que a la familia también le parecía sospechosa y que, tal como dices tú, no se sabe de él en estos últimos días. No, es súper importante, Montserrat, ese antecedente, porque siempre estuvo ese antecedente ahí. O sea, en el lugar, por lo menos había una constatación de una fotografía que esta persona se habría tomado en el lugar y por lo tanto lo situaba, ¿cierto?, en el lugar donde había desaparecido Tomás en horas, en momentos previos. Entonces, tú tienes ahí un dato muy certero para vincular a esa persona, por lo menos con el lugar donde desapareció Tomás. Y ese es un dato importante. Claro, tú no puedes decir que esta persona es culpable o no, o la vamos a imputar porque estuvo en el lugar, pero es un elemento de inicio para finalmente realizar diligencias y corroborar si efectivamente esta persona tuvo algún tipo de intervención en los hechos que estabas investigando. Y si no lo lograste ubicar, bueno, tienes que hacer todos los esfuerzos posibles para ubicarlo, porque es un dato importante para el esclarecimiento de la causa. Y hoy día, esta persona que tenía denuncias en la fiscalía, porque efectivamente tenía denuncias incluso con el mismo fiscal que está investigando el caso, no ha sido ubicado al parecer. Entonces, si no ha sido ubicado, tienes una lista que probablemente no estás esclareciendo y estás esperando un resultado que todos esperamos que se arroje un resultado importante para finalmente esclarecer el caso. Si eso es lo que todo el mundo quiere que ocurra, ¿cierto? Saber qué es lo que ocurrió, qué le ocurrió a Tomás, quién participó en ese hecho. Ya sabemos más o menos que aquí hubo razonablemente intervención de terceros, más allá de los cuestionamientos que hay a la investigación, y eso por la razonabilidad, ¿no? Todos decíamos que era muy poco probable, casi imposible que Tomás hubiese caminado hacia el sector donde fue encontrado. Por lo tanto, hay una clara intervención de terceros acá, y lo que se debe establecer finalmente con la investigación, y que todos esperamos esto, es que finalmente se identifique la persona que participó, y si está suelto, como hemos dicho también, hay una persona que no está identificada, bueno, estamos en un grave problema, ¿no? Porque si tenemos a una persona por identificar y no la tenemos ubicada o controlada, nos encontramos en un problema también con la investigación. Carlos, ¿te recuerda esto de un caso, no? Que tú hayas reporteado porque pasan los días y bueno, y todos nos desalentamos en el sentido que queremos justicia, queremos saber la verdad de lo que ocurrió con Tomás, y uno empieza a perderle un poco la esperanza, ¿no? Lo que estás diciendo es muy cierto. Es que me preguntas por un caso y entendiendo lo que dicen los especialistas respecto a que el cuerpo en definitiva es quien habla, también hay que entender que el pasado de las personas también habla. Me recuerdo un caso de el Chacal de Curanilahue, ¿no?, en el año 2004, donde el actual fiscal lideró esa causa. Y José Ortiz, al mando de esta investigación, de alguna manera actuó con un voluntarismo que a veces lo dan las certezas. En aquella ocasión, José Ortiz determinó que la muerte de un pequeño de 1 año 8 meses, ¿verdad?, un diagnóstico médico que hablaba de una posible situación de abuso sexual, permitió al entonces fiscal, o que él lideraba esta investigación en el caso del Chacal, entender que este hombre, el padre de este chico, era el violador.
Y entonces fue acusado, Carlos Ramírez era el nombre de ese padre, acongojado por cierto, y fue acusado como violador en aquella ocasión, producto de un pequeño diagnóstico que hizo un médico. Pues bien, estuvo Carlos Ramírez, padre de la víctima, 4 meses detenido, hasta que finalmente todas las pericias ya más exhaustivas indicaron que no hubo violación y que el deceso del niño se produjo por un verdadero atentado que hizo la cuñada, ¿no? En este caso. Y entonces estamos, si ustedes se dan cuenta, frente a un caso muy similar al que estamos viendo hoy día, teniendo al mismo fiscal presente y entendiendo de que eso fue un error probablemente determinado por todos quienes siguieron el caso del Chacal de Curanilahue y mantuvo preso a un inocente durante 4 meses. Carlos Ramírez se llamaba, el padre de esta víctima. Hoy día creo que estamos frente el dato que está dando Carlos Pinto es bien desalentador, ¿eh? Esto es como el mismo fiscal Ortiz. No vamos a hablar de los detalles de ese caso porque es de un menor, pero sí, en el fondo lo que está poniendo Carlos en la mesa es la trayectoria, se llama esto está poniendo un caso que no recordamos y menos sabíamos que era el mismo fiscal. Carlos, bueno, tú tienes buena memoria ahí y siempre estás repasando tus casos, digamos, ¿no? Mira, lo que sucede en estos casos, y yo no quiero apuntar con el dedo a nadie porque los errores los cometemos todos, sobre todo quienes dirigen las investigaciones, que son los fiscales. Y estamos frente a un caso como el de Tomás, que por alguna razón que yo todavía no me explico, ha causado la atención de todo un país. Yo digo, esto es como si fueran los 33 mineros que se perdieron en alguna oportunidad bajo la tierra. Evidentemente que un fiscal puede tener el apetito de tener éxito, sobre todo en un caso como este. Si yo hago una narrativa dramática, que es donde yo trabajo habitualmente, tenemos muy pocos personajes en acción. Y a mí no me cabe la menor duda, o digámoslo, que más del 90% de las posibilidades indican que uno de estos personajes que conocemos tiene más del 90% de las posibilidades de ser el culpable. ¿Sí? Pero muchas veces el voluntarismo, el poco profesionalismo, el nervio que puede producir esto, permite que un fiscal, en este caso, teniendo todos los elementos para acertar, ya que son muy pocos los protagonistas y que el 98% de las posibilidades está en uno solo, haber esperado. Como no se esperó, hemos caído nuevamente en la incertidumbre. Y por tanto, yo recuerdo el caso anterior, que fue un error. Aquí esperamos que no sea un error lo que está sucediendo. Disculpa, pero ayúdame con esto, pero nosotros, o la gente en la casa, porque como ayer escuchaba a un columnista de radio que decía, cada chileno tiene un entrenador de fútbol, un árbitro y un juez dentro de uno, digamos, ¿no? Toda la gente opina y es taxativa y es determinante, y estricta, ¿no? Entonces, resulta que uno, a lo mejor no le gusta, pero puede esperar que cada persona aquí tenga su opinión o tenga, ¿no es cierto?, su hipótesis, todo, pero uno espera del fiscal que no reaccione como cualquier persona, ¿no? O sea, perdón, pero yo no... Claro, que no esté sometido a la presión mediática. Lógico. Justamente es lo que tiene que Hay que atenerse al protocolo. Y claro, si en alguna oportunidad uno comete un error, que yo lo he cometido, creo que ese error no podemos revalidarlo. Y es por eso que digo, por un lado, el cuerpo habla y nuestra historia también habla. Y lamentablemente, el fiscal, que desde mi punto de vista en un principio comenzó a hacer las cosas bastante bien, que creo que lo han hecho bien finalmente, teniendo todos los elementos para resarcirse de un pasado que lo condena,
Lamentablemente Carlos se nos quedó con algún problema técnico, pero ya lo solucionamos. Vamos a hablar con Cristian Garrido. Cristian, danos un segundo. Estamos con Rodrigo, estamos con José Antonio Villalobos. Bueno, Carlos entrega un elemento más en la mesa. Inquietante, esa es la palabra que vamos a usar, inquietante. No encontramos todavía a nadie que diga que el fiscal anduvo bien, todo el mundo lo encontraba apresurado. Son las 11:21. ¿Qué depara este caso? Lo seguimos conversando a la vuelta un pequeño. Volvemos al tema que nos ocupa, ¿no? Nos preocupa y nos ocupa en este instante, y conversábamos un poquito del caso del fiscal que Carlos Pinto pone en la mesa y decíamos inquietante al menos la situación. Cristian, un segundo, sí. Rodrigo, sabemos que tenemos que despedirte. Queremos agradecerte mucho que hayas estado conversando con nosotros, también colaborando con el reportaje y con tu experiencia en todo esto. Gracias, Rodrigo. No sé si quieres, antes de despedirte con nosotros, cerrar algún dato importante, Rodrigo. No, agradecer la invitación, también saludar al otro panelista, solamente eso. Bien, Muchas Rodrigo, gracias. Ahí está Rodrigo con nosotros, que también participó ampliamente en el reportaje. Cristian, bueno, estamos perdidos. ¿Para qué le vamos a decir una cosa por otra? Estamos complicados porque se abren, no cuadra la data de muerte, los casos que se hacen quedan a media, se entrega una autopsia odontológica de la que se habla, pero sin tener todavía el resultado de la genética. Entonces, como que todo anda medio ahí a medio camino. Quedamos a medio camino, por decirlo en jerga popular, Cristian. Sí. Buenos días. Sí, efectivamente, como lo habíamos dicho, hay más preguntas que respuestas, pero mira, yo para dejar tranquilo un poco a la audiencia que tenemos en estos momentos, la policía de investigaciones, ¿verdad? En la actualidad, con los medios científicos técnicos, que no es la misma policía de hace 20 años atrás y no es la misma policía de casos anteriores. Yo creo que debemos confiar en nuestros laboratorios, ¿verdad? En nuestros científicos y en nuestros peritos. Hemos estado hablando en este caso de peritajes preliminares, no tenemos peritajes afirmes, ¿verdad? Que acrediten todavía una data de muerte, faltan peritajes hematológicos, ¿verdad? Que está en camino, falta una prueba de ADN, falta un peritaje, ¿verdad? Bucal, que estamos a la espera de un contraste de ADN en 3-4 días más. Entonces, como decía José Antonio, yo creo que acá la investigación, ¿verdad? Siempre se basó en no solamente una línea investigativa, para que toda la gente me entienda, no es de que en estos momentos hay un imputado, pero se hayan dejado de lado la otra línea investigativa, como es la entrevista, ¿verdad? A este famoso personaje que recorre los cerros, ¿verdad? El tal Memo. Yo sé que la policía está tratando de ubicarlo, y tengo entendido que en algún momento también declaró, ¿verdad? Entonces son líneas investigativas que siempre se han llevado en paralelo. Obviamente acá no se trata de solamente seguir una línea investigativa con el imputado, porque lo que no queremos que pase en Chile nunca más es que existan estos errores, ¿verdad? Como hablaba don Carlos Pinto. Errores de investigación que pueden llevar a un inocente a cumplir una condena o estar en un día de cárcel. Por eso la Corte, ¿verdad? Y el Tribunal desestimó que en estos momentos, a esta altura, no hay prueba suficiente para tener al imputado, ¿verdad?, detenido por el homicidio de Tomás. Sí hemos ido avanzando, porque ya tenemos de que hay una intervención de terceros. Y repito, en mi experiencia como investigador, mi experiencia me dice que no estamos hablando de un desconocido. O sea, sigo insistiendo que la persona que cometió este horrendo crimen es una persona cercana al lugar. No estoy hablando de familiar directo, estoy hablando de una persona cercana que conoce a la familia, conocía a Tomás, conoce desenvolverse en el cerro. Para mí es muy difícil pensar que sea una persona que no conozca eso. Y para ello tenemos historia también, tenemos casos emblemáticos como el psicópata de Rodelillo, la Panchita Francisca, un homicidio brutal cometido en 2009, ¿verdad? El profesor Nivaldo, Fernanda Maciel, Carolina Fuente, Ámbar, Melissa Chávez, que en todos ellos vimos a sus victimarios llorar, buscar, muchos de ellos hablar en la prensa, ¿verdad? Y eran los autores de estos horrendos crímenes.
y nos topamos con el caso de Tomás, ¿verdad? Tal vez es un caso diferente, tal vez es algo que nunca había ocurrido en la investigación chilena, pero yo me atrevería a decir, y sigo insistiendo en mí, y estoy hablando responsablemente por mis dichos, de que es una persona cercana, que conoce a la víctima y que conoce el lugar, ¿ya? Y eso se va a aclarar con las próximas pruebas que vengan. A ver, pero yo creo que José Antonio, como ex fiscal, tú nos puedes decir algo frente a este antecedente que nos dio Carlos Pinto. Es un dato importante que debiera considerar, por ejemplo, la fiscal regional para poner o sacar de un caso eventualmente a un fiscal que tuvo el fracaso del día martes, pero que haciendo la historia que nos cuenta Carlos Pinto, tuvo un fracaso grave pero muy similar el año 2005 con el mal llamado Chacal de Curanilahue. Es decir, finalmente uno dice que aquí hay una especie como de protección del fiscal. ¿Cómo se deja que un fiscal siga adelante con un caso tan emblemático si cometió un error tan grande en ese momento, pero está cometiendo aparentemente el mismo error? Claro, Montserrat, mira, ese es un tema súper importante hoy día en la Fiscalía, que tiene que ver también con la responsabilidad en el ejercicio de la función que está desempeñando el fiscal, ¿no? Cuando ocurren errores, porque claro, todos podemos cometer errores, la idea sería enmendarlos de la mejor forma y de la forma más rápida posible. Por ejemplo, si tú le solicitas una orden de detención a una persona y después tienes antecedentes que indican que esa persona no participó en un crimen, bueno, lo primero que tienes que hacer es tratar de enmendar eso ante el tribunal y dejar sin efecto la medida cautelar de detención preventiva. Pero el tema de la responsabilidad tiene mucho que ver con que hoy día, por ejemplo, si hay un fiscal que comete un error grave en la investigación, aparece hoy día también ratificado por la fiscal regional que se adhiere finalmente a la misma pretensión que tenía el fiscal. Entonces, uno esperaría que quizás junto con la modificación o con el apoyo que exista de quien tiene a cargo la dirección de la investigación, pudiésemos también, claro, no es el minuto, pero pudiésemos también aprender de los errores. Porque claro, si tú no tienes autocrítica después de analizado los antecedentes, efectivamente tiene que haber una suerte de investigación interna para finalmente establecer si lo que se hizo bien o se hizo mal, y cuáles fueron los errores que se cometieron para, como dice Cristian, que esto no vuelva a ocurrir de nuevo, porque seamos bien concretos. O sea, no es la primera vez que nos encontramos con estos tipos de errores. Recordemos el caso Maciel, donde fueron 6, 7 veces a buscar el lugar y nunca encontraron el cuerpo. Entonces, claro, ahí el que está a cargo de la investigación puede decir, mira, yo no voy a ir a excavar el lugar porque no es de mi competencia, ¿no? Yo envío a la policía. Pero ahí también hay un trabajo conjunto, de dirección también, donde el fiscal tiene que instruir bien a sus policías, ¿cierto? Y dar ideas para la ubicación del cuerpo. Entonces, yo creo que es un tema muy complejo, el tema de la responsabilidad que tienen los investigadores, y también tiene que ver un poco con la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho, en el fondo, a que los investigadores estén preparados, ¿cierto?, de la mejor forma, y que el mejor fiscal, como yo lo he dicho siempre, investigue los casos más complejos. O sea, aquí hay una cuestión súper relevante. Cuando tú tienes un caso de esta naturaleza, porque es un caso complejo, requieres en el fondo que tú tengas a disposición de las víctimas y de la ciudadanía al mejor fiscal a cargo del caso, ¿cierto? Y no un fiscal que, como se dijo también, había cometido otros errores anteriormente. Entonces, tú tienes que poner al mejor fiscal de la zona, o la fiscal regional en este caso, que es la que dirige en el fondo esa fiscalía, también debió haber asumido el cargo en una primera oportunidad. ¿Por qué esperar que se cometan estos errores para finalmente tratar de enmendarlo? No, si es un caso complejo, actúa de la mejor forma, ¿cierto?, desde el inicio. Y probablemente, mira, hoy día estamos esperando resultados de pericia. Probablemente si el fiscal hubiese esperado un tiempo, ¿cierto?, con el imputado monitoreado, si el imputado tú lo puedes monitorear igual, puedes saber dónde está, puedes citarlo, puedes tomar la declaración. Pero si hubiese esperado un tiempo, tú lo podías haber formalizado, hubiese tenido resultados. Perdón, tú lo podías haber formalizado quizás con cautelares menores. Me refiero a arraigo, todo, por abandono de menores. Hay una figura, extravío grave, o no lo recuerdo, pero hay una figura. Tú no lo podías. Abandono de menores. Un abandono de menores en lugar, no sé,
Mira, hay una figura, hay una figura que se utiliza, no podía haberlo formalizado por eso, solo para darle cautelares menores como que no, arraigo nacional, etcétera, y después, esperando por supuesto todas las pruebas científicas, los exámenes, todo, haber reformalizado. Sí, podría haberse hecho, Julio, pero yo creo que lo más razonable aquí era que como tú tenías una tesis de homicidio, que es la tesis que hoy día sigue teniendo la Fiscalía, una tesis de homicidio calificado, ¿no? Es que tú hubieses realizado las pericias en ese sentido y esperar el resultado de esas pericias para actuar como actuaste. En el fondo, si llegaste al convencimiento y las pericias ratifican ese convencimiento con los antecedentes que hay en la investigación, claro, ahí tú tienes antecedentes para pedirle la orden de detención en contra de la persona porque lo tienes vinculado científicamente, ¿cierto? Nadie te va a poder cuestionar finalmente un proceso, una investigación, si tú tienes pruebas concretas de aquello. Entonces, el tribunal muy probablemente hubiese accedido a la prisión preventiva si hubiesen tenido los resultados de las pruebas científicas. Y fíjate, Julio, que es tan relevante esto que también, si la tesis del homicidio que estaba imputando al tío abuelo se hubiese también descartado con este resultado de las pericias, perfectamente era muy razonable que el fiscal entonces no siguiera en contra de esta persona, pero para eso está el fiscal, para investigar, no solamente para imputar. El fiscal tiene que investigar todo aquello, ¿cierto?, que puede culpar a una persona, responsabilizarla, pero también durante la investigación tiene que realizar diligencias para establecer si algo lo puede exculpar también. ¿Te fijas? Si el fiscal no es la persona que solamente persigue, el fiscal es el investigador, el que dirige a las policías, pero tiene que hacer diligencias en ambos sentidos, porque una persona puede ser inocente, pero también puede ser culpable. Entonces, ahí hay un tema muy relevante. Si el fiscal tiene el convencimiento erróneo, ¿cierto?, que esta persona participó en este delito y continúa con esa visión de túnel cuando los antecedentes dicen otra cosa, bueno, ahí tenemos un grave problema. Entonces ahí probablemente hay que cambiar la dirección de la investigación y obviamente sumar mayores equipos para que esto tenga un resultado exitoso. Bueno, ayer, yo no sé qué les pasó a ustedes, pero ayer yo por lo menos me quedé más tranquilo porque ya la defensa sacó por lo menos de su lenguaje y de su alocución que esto podía haber sido muerte natural, ¿no? Como el primer día. Y ya también ellos espetaron de que había intervención de terceros, que no es su defendido, pero que hay intervención de terceros. Carlos, y esta situación de que todas las partes digan y estén claros por lo menos en algo, que hay intervención de terceros, implica que el enigma que hay hoy día, Carlos, que el puzzle policial que hay hoy día es mucho más complejo, porque a lo mejor en la muerte, Tomás, hay una persona involucrada, pero a lo mejor en la situación que envuelve el caso hay otros involucrados, ¿no? Por las distancias, por el lugar, por los antecedentes. Entonces, quizás se abre un poquito más el puzzle acá, ¿no? Sin duda, yo creo que hemos vuelto a un nivel de incertidumbre tal que yo diría que estamos en la semana pasada nosotros conversando. Teníamos más o menos claro el panorama y de pronto esto volvió a foja cero y quizás menos cero, y con lo devastador que significa para la comunidad adquirir primer plano en estas cosas. Yo creo que es bastante dañino que la comunidad, que pueda adquirir primer plano en el sentido que tiene una opinión, pero de ahí a validarla, creo que es el pecado cuando se cometen errores como lo que hemos visto nosotros. Al insinuar que luego de encontrar el cuerpo de Tomás hay la participación de terceros, y los únicos terceros están focalizados en un solo hombre, evidentemente eso da una señal de culpabilidad sin decirlo. Y bueno, lo que acontece, y recordemos aquellas imágenes que nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que pudo haber acontecido en el cuartel del EBU de la PDI, cuando una turba un tanto colérica, ¿no?, aborda con la clara intención de perjudicar y hacer, ¿por qué no?, justicia, según ellos, con sus propias manos. Y aquí hay un error garrafal, porque todas las entrevistas que se hace a la gente, en cualquiera de los lugares, aquellos que van a las velatones,
guardan relación con una queja profunda hacia el sistema judicial. Queremos justicia, algún día Chile será un país justo, en fin, muchas arengas que siempre hablan de un desconocimiento total de la justicia, digámoslo. Pero uno lo puede entender, pero tras cartón, esta misma gente es la que, queriendo justicia, hace un lado la justicia para poder hacer justicia con sus propias manos. Y yo digo, ¿qué hubiese pasado si tras estas señales entregadas por la Fiscalía en la oportunidad hubiesen causado un desván casi criminal frente a esto? Porque si esta turba encuentra el vehículo antes que llegue al lugar, o la reja no son lo suficientemente firme, o hay menos hombres allí, perfectamente ellos pudieron hacer algo como lo que vimos ayer. Ayer vimos que el auto del abogado del padre de Tomás fue objeto también de una turba muy violenta que prácticamente le deterioró el auto en forma muy severa. Y yo creo que aquí hay que tener un sentido de humanidad, porque todas estas cosas comienzan exactamente por estos errores que nosotros estamos viendo, porque no nos sentimos representados o porque las señales que se dan son equívocas. Yo quisiera pedir un poco de humanidad en la gente, en todos los estamentos profesionales que están a cargo del caso, y nosotros, comunidad, distanciarnos para ser solo observadores. No podemos levantar la mano y nuestras opiniones de casa proyectarlas con una violencia inusitada que no se merece nadie. Estoy hablando como un país democrático donde las cosas, digámoslo, con realidad funcionan relativamente bien. Si nosotros hacemos un alcance importante en esto, nos vamos a dar cuenta que estamos cometiendo errores también como comunidad. No podemos destruir un auto porque se nos ocurrió o porque confundimos un personaje. No, la gente esperó ayer al supuesto culpable en el momento, al imputado, a Jorge Escobar, y yo estoy seguro que si no lo sacan por un lado, por el lado que lo sacaron por detrás, ¿no? La gente lo hubiese atacado, y qué triste es eso. Y no estoy diciendo que él, y ojo, aprovecho de decir que el hijo cataloga que el padre sale libre de toda culpa, que también es un error, porque no se sabe si es culpable o inocente. Pero todas estas son señales que, sin ser explicadas debidamente, porque la gente ya no quiere escuchar. Llega un instante en que lo que nosotros podemos decir no les va a entrar en la cabeza. Y ahí es donde yo digo, como ciudadanía tenemos que ser bastante más humanos y empezar a tener el único rol que tenemos de visualizar lo que está sucediendo y pedir, ¿no? Y pedir seriedad en los trabajos de los profesionales que yo sé que existen, más allá de los errores que estamos connotando y el pasado del fiscal que lo determina como un tipo muy voluntarista frente a estas cosas, cometiendo un error como en esta ocasión, que yo creo que, reitero, como hay grandes posibilidades que Jorge Escobar, siendo uno de los pocos, ¿no?, imputados o visualizados como supuestos culpables, finalmente sea protagonista de una historia como esta. ¿Por qué no? Pero tenemos que esperar que la justicia haga lo que tiene que hacer. Yo quiero decir un solo hecho de la causa, porque este país no está tan desordenado como la gente quiere. Cuando yo escucho que no hay justicia, yo sé que la hay. Quizás no como quisiéramos, quizás con errores como lo que estamos viendo, pero estos programas nos permiten a nosotros incluso decir, capaz que nos equivoquemos, se han equivocado, hay razones para eso, enmendemos. Fíjate que Chile es el país en Sudamérica que tiene menos homicidios. Y la sensación, no obstante, de la ciudadanía en relación a esto, dice que somos un país peligroso. Pues bien, un último alcance de estudios muy serios en esta materia dicen que Chile además es el país del área de Sudamérica más pacífico. Entonces tenemos dos lugares preponderantes en cuanto a escasez de homicidios, ¿verdad? Tenemos 3.1 cada 100.000 habitantes. Eso es bastante parecido
a lo que acontece en la medianía de los países de Europa. Entonces, tenemos un gran país, no somos cualquier cosa. Y cuando también tenemos un lugar solo en América del Norte y del Sur, Canadá nos supera por unas décimas, ¿no? Luego viene Chile, que en Sudamérica somos los más pacíficos. Mira, y sin embargo, hemos ido dando señales que no lo somos. Y yo quiero decirle a la gente, más humanidad en el sentido que comprendamos lo que realmente somos como cultura y no somos cualquier cosa. Por lo tanto, soy capaz de subrayar errores como lo del fiscal sobre la base no de crucificarlo, sino de ver cómo enmendamos esta situación en beneficio de la información general que nosotros como comunicadores entregamos. Pero una cosa, claro, los errores los cometemos todos, pero a ti, Carlos, ¿no te parece que aquí hay un problema de criterio de los superiores al fiscal de justamente haberlo asignado a un caso con esta connotación social, con la connotación social que adquirió el caso del mal llamado Chacal de Curanilahue? Finalmente, claro, los errores los cometemos todos, pero también hay la memoria y la memoria finalmente, los antecedentes. Todas esas son cosas muy importantes y que en ese sentido muchas veces tenemos mala memoria. Y la mala memoria también yo creo que lleva a cometer grandes errores. Sin duda, Montserrat. Y si nosotros no investigamos y no nos damos cuenta, y si por casualidad uno tiene un nombre y busca el pasado, busca su historia, porque reitero, las historias nos marcan a todos, ¿no? Nadie se vuelve loco de la noche a la mañana. Tienen que haber unos precedentes para eso. Claro, cuando se trata de un fiscal que está dirigiendo una investigación, no somos nosotros, lamentablemente, quienes lo elegimos o quienes lo desechamos. Yo creo que ellos tienen que ver ese historial. Y a lo mejor después, porque esto ocurrió el año 2004, vale decir, ya un poco más de 16 años. Cabe la posibilidad de haber cambiado. ¿Por qué no? Todos tenemos ese derecho también. Pero es un punto muy negro. ¿Cuántos años se quedan los fiscales? ¿Cuántos años se quedan los fiscales en un lugar y además siendo de ahí mismo? Ya es amigo del de la esquina, del otro más allá, del alcalde, del primo, del tío del gobernador, Aquí vamos a entrar en otra materia. No, es que me parece que ese dato es relevantísimo. O sea, un fiscal 25 años es amigo primero de todos los poderosos del sector, digamos, ¿ah? Que podrían hacerse un picnic con la comunidad. Entonces, me parece que estamos en la B, pero así... no quiero hacer juicio de valor, pero organizacionalmente una cuestión que no resiste análisis. O sea, ¿cómo el fiscal la otra vez con el de Linares fue, no? Con la de Linares, ¿cuántos años era fiscal? Era prima no sé quién, el novio no sé quién, el otro fiscal de otra, 23 años. O sea, yo no estoy hablando de las personas, estoy hablando de cómo se organiza esto, digamos, que cómo nos organizamos. No puede haber un fiscal 22 años en el mismo lugar. Me parece, no sé, fiscal, a lo mejor yo estoy, como se dice en buen chileno, haciendo fuera del tiesto. Pero me parece que es un caldo de cultivo para una corrupción brutal, ¿no? O sea, mira, los fiscales pueden ejercer su cargo hasta los 75 años de edad. Ahora, si tú me preguntas, el sistema, claro, no fue creado para que los fiscales permanecieran, como dices tú, mucho tiempo en un mismo cargo. Esto se creó efectivamente para que ingresaran profesionales y posteriormente, una vez que adquirían cierta expertise, eventualmente pudiesen dejar la institución y fueran a laborar en materia privada. Pero
pero no se creó efectivamente para que un fiscal esté 20 o 30 años en un cargo. O sea, yo creo que ahí hubo un error de planificación y que hoy día, a través de la carrera funcionaria que gozan también los funcionarios del Ministerio Público, en este caso los fiscales, también no hay incentivos para que finalmente dejes el cargo, porque los incentivos son un poco perversos. Tú solo por permanecer en el cargo en algún minuto vas a ir subiendo de grado y por lo tanto vas a ganar más dinero. Por lo tanto, no hay un incentivo para que haya una renovación, por decirlo de alguna manera, y puedan finalmente ingresar otros profesionales y que pueda haber un poco de cambio, como dices tú, ya sea en los lugares en que ejercen la labor o también de nuevas personas que tengan también un poco más de ganas, más espíritu, ¿cierto?, de continuar con la persecución penal, de hacer bien las cosas. Entonces, ahí también hay otro problema, creo yo, que es un tema bastante grande, pero hay un problema también de motivación hoy día en el ejercicio de la función. O sea, claramente un fiscal que ingresó el año 2004 no está hoy día probablemente con las mismas ganas que tenía al inicio, ¿no? No está tan motivado, hay un poco, no hay mucha motivación. Por lo tanto, ahí también hay un problema. Pero claro, yo creo que el sistema debió planificarse para que estaran los cargos. Pero José Antonio, está yo sé que me van a retar, pero está la motivación, está todo, pero yo hablo de otros temas peores, digamos. O sea, cuando el fiscal que en una comuna pequeña es una autoridad, se rodea evidentemente de las demás autoridades, se hace amigo de todos los que son autoridad. Hablo que el fiscal es amigo del alcalde, del dueño del local de la esquina, la ferretería, no sé. Ya está bien que sea fiscal un rato, pero no 20 años, porque si no, ¿qué pasa? O sea, es que es demasiado evidente para que la justicia no genere cambio ahí. No es que alguien se tenga que ir, es que tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Son 4 años nomás aquí en esta comuna, pues después usted tiene que cambiar, pues, ¿no? No sé, claro, sería una buena medida, Julio, sería una buena medida en el fondo que no tuvieran mucho tiempo en el lugar, porque claro, trae aparejado otros problemas y otras problemáticas que es como la que señalas tú, en el fondo, esta vinculación día a día, ¿cierto?, con las demás autoridades, con las demás personas del lugar, sobre todo en lugares que son más pequeños, ¿no? En el fondo, claro, es la autoridad del lugar. Se van generando vínculos, claro, se van generando vínculos que pueden ir restándole finalmente objetividad, para decirlo elegantemente, al fiscal. Seamos elegantes. Sí. Claro. Oye, falta un minuto para el mediodía. Estamos también en Caripilún con el Lucho Ugalde. Estaría por llegar, según lo que informa Lucho Ugalde desde el lugar, Jorge Escobar, a la casa de su familia. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, último minuto, estamos con imágenes de peritajes en la casa de Tomás Bravo que está realizando en este momento Carabineros. Recordemos que esta es la casa de Tomás Bravo, donde afuera se han depositado muchos recuerdos, flores, y habitualmente se reúnen las personas al atardecer en recuerdo del niño, pero se están realizando entonces nuevos peritajes de parte de la vocal de Carabineros. A ver, Cristian, según tu opinión, ¿qué es lo que debiera estarse haciendo en este minuto y cuáles son los peritajes fundamentales para hacer en la casa de la familia? Cristian. Sí, yo creo que los peritajes que se están haciendo, como bien decía Hugo, ¿verdad? Tiene que ver con las distancias, los tiempos, tiene que ver con el clima, ¿verdad? Todo lo que puede haber quedado o se puede, digamos, reforzar algún peritaje que ya se estaba hecho. Pero yo creo que tiene que ver con la cronología de los hechos del mismo día que desapareció Tomás. Yo creo que ahí es donde están pidiendo más peritajes todavía aún, y obviamente hay peritajes que son científicos, ¿verdad?, como los peritajes ADN que estamos esperando. Y me atrevería a decir también que no solamente al imputado se le ha tomado exámenes de sangre, tengo entendido y tengo conocimiento por fuentes cercanas que también se ha tomado exámenes de sangre a las familias, ¿verdad?, de Tomás que vive en el lugar, a todos los miembros de la casa, para contrastar cualquier elemento o cualquier peritaje que el niño haya arrojado dentro de su cuerpo en la necropsia que se le hizo. ¿Cuántas veces hay que tomarle? Porque en el fondo aquí la policía le ha tomado declaración a la familia. Pero me imagino que aquí las declaraciones deben ser tomadas más de una vez. Entonces, en ese sentido, Cristian, ¿cuán importante va a ser ahora
luego del resultado de ayer de la audiencia, volver a tomar declaraciones a todas las personas que viven en este lugar que estamos viendo en imágenes? Sí, Montserrat, es muy importante. Recordemos que esto todavía está en investigación, que hicieron 6 meses de una investigación y que tenemos que resolver un caso, ¿verdad?, de un menor de edad que está fallecido, que hay intervención de terceros. Si bien no tenemos la causa todavía exacta de lo que le pasó, ¿verdad?, o la data de muerte exacta, pero sí estamos en presencia de que terceras personas intervinieron en su deceso. Por eso es tan importante que la investigación continúe. Se dieron 6 meses de investigación, hay personas imputadas, ¿verdad?, todavía, y esas personas van a seguir siendo investigadas, y no descartar que pueden haber más imputados en esta causa. Ya establecer si la línea investigativa sigue por el lado que la está validando la Fiscalía, o derechamente cambiar de dirección la investigación. Pero aquí la familia de Tomás, que esa también yo quiero hacer un llamado, la familia de Tomás tiene que cooperar en toda esta investigación. Si es 1, 2, 3 declaraciones, ¿por qué? Porque van a llevar a la conclusión de qué es lo que pasó con Tomás realmente, que es lo que todos queremos, que esta investigación se haga, ¿verdad?, prolija, y que no quepa la menor duda de que vamos a encontrar al autor material, encubridor o cómplice, sea uno o varios. La policía ni el Ministerio Público no va a descansar hasta poder establecer qué es lo que pasó con Tomás. Estamos con Cristian Garrido, estamos con Carlos Pinto, estamos con José Antonio Villalobos, ¿no es cierto? Precisamente conversando de estas últimas pericias. Estamos en vivo, lo que usted está viendo se está llevando a cabo. Se ve a la policía trabajando en la casa de Tomasito, con la familia de Tomasito también, ¿no es cierto?, para recabar nuevos antecedentes. Ahí estamos absolutamente en vivo. Hace instantes entró Carabineros a la casa de Tomás, y permanece adentro con la familia conversando, seguramente explicándole las pericias que se están haciendo. José Antonio, esto es normal porque discúlpeme que le plantee esto, Cristian, y después vamos con José Antonio, pero después de, no sé, 12 días, 14 días, no sé, ¿qué se puede encontrar, digamos, no? O es la medir distancias, situaciones como esa. Sí, mira, lo que se está logrando, recordemos que hay, mira, una de las pruebas que presentó el fiscal fueron las declaraciones, y unas declaraciones que después fueron contradictorias entre la misma persona que le había dado. Entonces, esto de tomar declaraciones y tomar entrevistas, ¿verdad?, no son interrogaciones, no son interrogatorios, son entrevistas, es para que no haya como se dijo, y en algún momento también lo dijo el fiscal, que era como algo aprendido, como era que era un relato aprendido por parte del tío abuelo. Entonces, por eso es muy importante la cooperación que pueda entregar la familia de Tomás mientras dure la investigación. Esto es una investigación que puede tener un desenlace mañana, ¿verdad?, en las próximas horas. ¿Por qué? Porque es muy importante que ellos sigan cooperando para establecer cuál es el autor material, ¿verdad?, cómplice o encubridor en el caso de Tomás. Es que ahí, claro, Cristian, que no sabemos quién es, pero tenemos que llegar a ello. Sí, ahí hay un dato súper importante, que por eso volver a tomar declaración es fundamental, porque dentro de los argumentos del fiscal hay el testimonio de una de las hermanas o de las primas, que dice que Jorge Escobar le habría pedido a la familia mantener el mismo relato, que todos ellos mantuvieran la misma versión. Y obviamente que ese testimonio es un testimonio que, si es cierto, podría inculpar eventualmente en algo a Jorge Escobar. Pero hay que volver a preguntar si efectivamente eso fue así o no. Hoy día uno le asalta la duda respecto a todo. Entonces, a esa persona que dijo eso, la verdad es que tiene que de verdad volver a declarar con toda la nueva información que ha aparecido durante las audiencias, tanto la del día martes como la del día de ayer. Cristian, danos un segundito, 12:15 minutos, vamos a una pausa, regresamos de inmediato.
estamos de vuelta. Vamos a terminar junto a Carlos Pinto, a José Antonio Villalobos y a Cristian Garrido con alguna reflexión final respecto a lo que se viene. ¿A qué es a lo que hay que estar atentos y cuáles son las expectativas frente a las nuevas pericias? Carlos, adelante. Bueno, reiterar un poco que tenemos que enmendar la situación que nos acontece en este momento, tener más certidumbre respecto a lo que debe suceder y por otro lado tener la calma necesaria como ciudadanía en creer en la justicia y si hay errores poder subrayarlo para que no se reiteren, pero en definitiva jamás, y esto lo digo con mucha perseverancia, jamás intentar bajo ningún motivo hacer justicia con nuestras propias manos. Así es, Cristian, a ver, ¿qué esperas tú finalmente? ¿Cuáles son las posibilidades en las pericias que vienen de tener datos relevantes? Y como bien decía Carlos, esperar, ¿verdad? Estamos con información todavía a priori, tenemos que esperar los peritajes que todavía puedan ser concluyentes en esta investigación y no llevarse por un rumor, ¿verdad? Que la gente tiene que estar tranquila, confiar en sus policías, confiar en su sistema judicial y que obviamente no actúen por su propia cuenta o por algún rumor y esperar los peritajes y confiar en nuestra justicia. José Antonio, te vamos a preguntar para terminar. ¿Eventualmente se podría decretar un cambio de fiscal o fiscal a cargo, más allá de que la fiscal regional tomó el caso como cabeza de equipo? ¿Pero podría ser que el fiscal Ortiz no siguiera en este caso? O sea, podría ser, Montserrat, porque finalmente la fiscal regional es la que designa a los fiscales adjuntos que participan con ella en la investigación. O sea, podría efectivamente cambiar el fiscal, pero como es el fiscal jefe de la zona, parece como poco probable que eso ocurra. El hecho de ya aparecer ella respaldándolo, ¿cierto?, en el proceso que hubo en la Corte de Apelaciones, da cuenta que en principio no sería como una decisión que estarían barajando de cambio de fiscal. Yo creo que lo que viene hoy día, Montserrat, es súper importante porque vamos a poder establecer finalmente si este caso se enmienda o no, porque ya con el resultado de la prueba científica vas a tener o vinculas al imputado que tienes formalizado y lo vinculas muy fuertemente, o bien se desecha completamente esa tesis y probablemente tenemos una persona, un partícipe, un tercero que no está siendo investigado y eso sería mucho más grave aún. José Antonio, Cristian, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos entonces a permanecer atentos a este caso, a ver qué es lo que pasa el fin de semana, porque las diligencias no paran en el lugar. Lucho Galdo también está entonces ahí justamente en la región para irnos contando de todo lo que sucede. Así que buen fin de semana a los tres, nos vemos.